Willkommen, bienvenue, welcome, Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos a esta transmisión especial que vamos a hacer, vamos a seguir contándoles pues qué pasó con el trabajo de grado, con la tesis. Pues imagínense que hicimos la entrega del 30% del trabajo y nos sacamos 4,9. Así nada más les quiero decir. O sea, eso yo se lo dije a mis amigos cuando me los encontraba por ahí. Yo les decía eso, miren, yo quiero sacarme 5 en la tesis, así les decía. Quiero que el documento de tesis pues sea perfecto, así quiero que sea inmaculado y pues así, yo les decía eso a mis amigos. Ay, bueno, y ahí voy, mira, el 30% del trabajo me saqué 4,9. Entonces, bueno, recuerden que la vez pasada hicimos la lectura del primer artículo que se llama Hanno, ¿ya? El artículo que se llama Janus en alemán, ¿ya? En español Hanno. Bueno, exacto, hicimos ahí la lectura, aprendimos algunas cosas sobre la historia, quién mandó, quién, que aprendimos sobre el rey Numa Pompilio, que fue el rey que mandó a construir el templo de Jano en el foro romano cuando existía. Habíamos visto que Jano era esta figura que tenía dos rostros, un rostro mirando hacia adelante, un rostro mirando hacia atrás, y eso representa la discordia, representa la dualidad, las leyes eternas, las oposiciones, lo bueno, lo malo, la izquierda, la derecha, lo abierto, lo cerrado, los comienzos, los finales, en fin, la oscuridad, la iluminación, en fin, eso es lo que representa la figura de Jano. Es importante pensar en ese asunto de la dualidad cuando estemos pensando, por ejemplo, por allá en los alemanes, en Hegel, en Marx, en la dialéctica. Todo eso es muy importante echarle cabeza cuando estemos pensando en esos filósofos alemanes. Muchos hablan de la dialéctica, exacto, la dialéctica y la oposición de dos conceptos aparentemente opuestos. Habíamos visto que había una cuestión en la lingüística alemana que se llamaban las palabras Hanno, pues se llaman así, se llaman Januswort. Entonces son palabras que son su mismo opuesto, ¿sí? Al mismo tiempo significan lo opuesto, es decir, es como si la palabra bien al mismo tiempo significara mal, o la palabra mal al mismo tiempo significara bien. Eso es una palabra Hanno, es una característica que la tiene el idioma alemán para hacerlo incluso más difícil de aprender, ¿ok? Entonces ahí les voy contando. Vamos a leer el siguiente artículo. Recordemos que lo que estamos haciendo en la tesis es hacer la traducción de 4 artículos informativos. El primero se llama Jano, el segundo se llama El Templo de Jano, el tercero se llama El Arco de Jano y el cuarto se llama Enero. Exacto, es el artículo sobre el mes de enero. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a hacer la lectura de El Templo de Jano. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va quedando nuestra traducción. Dice, el Templo de Jano. La obra arquitectónica conocida como el Templo de Jano fue un altar dedicado a Janus Geminus, Jano el Doble, o Janus Quirinus en la antigua Roma. En la antigüedad su construcción se le atribuyó al legendario rey Numa Pompilio. Se piensa que la obra original era una construcción de madera, la cual fue reemplazada por un altar de bronce en los tiempos de Augusto. La ubicación exacta no es clara. Se piensa que el altar se encontraba en el Argileto, la calle entre la Basílica Emilia y la Curia Julia. Mediante una descripción tradicional de Procopio de Cesarea y también mediante las monedas de Nerón y Augusto se tiene una idea relativamente exacta de la desaparecida obra arquitectónica. En realidad no se trataba de un templo, un Hades, sino de una construcción rectangular, Janus, con 2 portales. Del mismo modo, existían construcciones similares y profanas a las cuales se les llamaba Janus. En su interior se encontraba la enorme y arcaica imagen de culto del bifronte Jano.
Su imagen de culto, de cuya antigüedad Plinio da testimonio, también era de bronce y en ella el dios llevaba una llave y un bastón como atributos. Cuando los portales se abrían, todo el mundo podía ver los dos rostros barbados mirando respectivamente hacia el este y hacia el oeste. Los portales de Jano permanecían abiertos cada vez que Roma se encontraba en guerra y eran cerrados cuando en todas las fronteras del imperio reinaba la paz. Una condición para su cierre era que la última guerra, se presume, debía haber terminado con una victoria romana, ya que los romanos no podían aceptar una paz dictaminada según entendían el poder. Una excepción típica es la fallida campaña armenia del emperador Nerón. Aunque el ejército romano era inferior al parto, se les hizo creer a los romanos que habían vencido esplendorosamente y en consecuencia el altar fue cerrado. El cierre de los portales también fue retratado en monedas por orden de Nerón. En tiempos de la República Romana el cierre ocurrió con poca frecuencia, una vez bajo el reinado de su mítico constructor Numa Pompilio, otra vez después de la primera guerra púnica contra Cartago y una última vez después de la batalla de Accio, bajo el reinado de Octavio, quien posteriormente se convertiría en el emperador César Augusto. En su Res Gastae, Octavio se jactó explícitamente de que los portales habían sido abiertos 3 veces bajo su reinado. El templo de Jano Quirino, que nuestros ancestros deseaban permaneciese clausurado cuando en todos los dominios del pueblo romano se hubiera establecido victoriosamente la paz, tanto en tierra cuanto en mar, no había sido cerrado sino en 2 ocasiones desde la fundación de la ciudad hasta mi nacimiento. Durante mi principado, el Senado determinó en 3 ocasiones que debía cerrarse. Algunos historiadores suponen que en realidad la costumbre había sido implementada por el emperador, ya que las pruebas para las 2 ocasiones anteriores se consideran tardías y problemáticas. El nombre del antiguo dios romano de la guerra, Quirino, como apelativo de Jano o como denominación del templo de Jano, Janus Quirinos también se puede traducir por puertas de Quirino, se estableció en todo caso en relación con el reavivamiento de este ritual, al cual también se remiten los apelativos Patulcius, abridor y Clusivius, cerrador. Hasta donde sabemos, en el tiempo posterior a Augusto solo fueron 3 regentes en total los que hicieron cerrar los portales: Nerón, Vespasiano y Marco Aurelio. De todas formas, las fuentes en este punto están muy incompletas. Hasta donde se sabe, el último emperador que hizo abrir los portales fue Gordiano III, quien según Eutropio, Aurelio, Víctor y Orocio había dado ocasión a la ceremonia antes de partir a la guerra contra los persas sasánidas en el año de 243 después de Cristo, donde encontró la muerte en el año 243. Notablemente, Orocio pone de manifiesto que Gordiano III fue el primer emperador desde Vespasiano que hizo abrir los portales. De todas formas, Aurelio Víctor señala que habían estado cerrados desde Marco Aurelio. Es probable que el sucesor de Gordiano, Filipo el Árabe, quien mandó celebrar la consiguiente paz con los persas de la propaganda, hubiese hecho cerrar los portales de nuevo. Sin embargo, no hay registro de esto en las fuentes disponibles. Frente al templo de Jano Quirino se encontraba una porción de tierra que podía ser declarada simbólicamente como país enemigo para poder declararle la guerra a la población respectiva de forma tradicional, ya que la tradición romana prescribía que la guerra debía declararse mediante el lanzamiento de jabalina por parte de un fecial con C. Un fecial era un sacerdote que declaraba la guerra y concertaba la paz. Y hasta ahí va, exacto. Ya lo siguiente es hacer la lectura del artículo que se llama El Arco de Jano, pero bueno, eso lo vamos a dejar para después. Entonces, bueno, era muy importante hacer esta transmisión el día de hoy. Ahí, bueno, ustedes escuchan ahí que de pronto hay cosas que uno se queda pensando y uno dice, ¿what? ¿Cómo así? No entiendo esto. En fin, a mí me pasa lo mismo y eso que fue mi traducción, ok, o sea, eso de todas maneras uno lo tiene que seguir puliendo, uno tiene que seguir trabajando la traducción. Esta es una primera versión del artículo, pero bueno, me parece que está quedando bastante bien. Hay cosas que no se entienden por desconocimiento de esos temas históricos, de esos temas de mitología romana, de historiografía romana, en fin. Digamos que no tenemos un conocimiento muy especializado en términos de mitología romana y todo eso,
Entonces eso también nos genera conflictos a la hora de traducir. Y bueno, todas esas son las reflexiones que hemos estado cavilando, hemos estado leyendo bastante teoría de traducción, a Kuzma, o la Bolaños, a Humberto Eco, hemos estado leyendo a la profesora Amparo Hurtado, a la profesora Conchita Otero, en fin, entonces así va quedando nuestra traducción. Era muy importante hacer eso el día de hoy. ¿Saben por qué? El día de hoy es 30 de septiembre. 30 de septiembre de 2022. Faltan 20 minutos ya casi para las 5 de la tarde. Y bueno, exacto, se va acabando el día. Hoy es 30 de septiembre. Según la FIT, la Federación Internacional de Traductores, el 30 de septiembre es el Día Internacional de la Traducción. Así nada más. El 30 de septiembre es el Día Internacional de la Traducción, según la FIT, según la Federación Internacional de Traductores. Así que, bueno, ¿por qué se escogió esta fecha como el Día Internacional de la Traducción? Se escoge esta fecha porque es el día de la muerte de una persona muy importante cuando hablamos de estudios de traducción y de teoría de traducción, y toda la gente que traduce tiene que ponerse a hablar de un personaje muy importante y muy sonado que es San Jerónimo. Recordemos que habíamos dicho que San Jerónimo era el del nombre sagrado. Jerónimo significa literalmente eso, significa nombre sagrado. Jero es una palabra en griego, ¿ya? Y nimo es nombre, ¿ya? Por eso la palabra sinónimo, antónimo, homónimo, de ahí sale Jerónimo, nimo es nombre y Jero es sagrado. Por eso hablamos de la escritura sagrada de los egipcios, que se llamaban los jeroglíficos. Entonces por eso Jerónimo es el nombre sagrado, San Jerónimo, Jerónimo de Estridón. En el capítulo anterior habíamos leído que en Dalmacia, en la antigua región de la Dalmacia, en el Imperio Romano, se había encontrado una tablilla con una imagen del bifronte Jano en Dalmacia. La Dalmacia hoy en día es lo que corresponde a Croacia, ¿sí? Y resulta que Jerónimo es de una región cercana allá a la Dalmacia, a lo que hoy es Croacia también. Entonces, qué coincidencia encontrarse con esta región de nuevo, con la Dalmacia. Era de una ciudad que se llamaba Estridón. Y bueno, según los expertos, hoy en día es imposible saber en dónde quedaba la ciudad de Estridón. Los investigadores, los arqueólogos no saben en dónde es la ciudad de Estridón. Sin embargo, por registros escritos se sabe que Jerónimo venía de esa ciudad, por eso se llama Jerónimo de Estridón. Para la Iglesia Católica se llama San Jerónimo y se considera uno de los padres de la Iglesia. O sea, junto con Agustín de Hipona y los demás. Entonces es una persona como muy importante en la tradición judeocristiana también, en la tradición ortodoxa también, las iglesias ortodoxas de rito griego, bizantino, ellos también le rinden culto a San Jerónimo, y ese es el patrono de los traductores. ¿Por qué razón? Porque es que resulta que San Jerónimo, por encargo de un papa que se llamaba Dámaso I, hizo una versión de la Biblia en idioma latín. Eso fue lo que hizo San Jerónimo nada más. Tradujo la Biblia del hebreo y del griego antiguo al latín. Y entonces esa versión que hizo Jerónimo se llama la Vulgata, nada más. Edición para el pueblo, literalmente. Vulgata Editio, la edición para el pueblo. La Vulgata, una Biblia para el pueblo, para la población, para las comunidades de habla latina de ese momento, más o menos en el siglo III, más o menos del siglo III, es la Biblia de la Vulgata, es la Vulgata de San Jerónimo. Y bueno, esa Biblia dura 5 o 6 siglos, como el documento oficial de las iglesias de habla latina. Y bueno, o sea, y de hecho se siguen haciendo versiones de la Vulgata. Yo leí en 2018, vamos 2022, ¿no? En 2018, yo me acuerdo que yo leí un artículo de una nueva versión que iba a sacar una editorial alemana de la Vulgata, ¿ya? Entonces una nueva versión en alemán de la Vulgata en latín, ¿sí? Una traducción del latín al alemán de la Vulgata de San Jerónimo.
Y bueno, y ahí comentaban un error de traducción que aquí ustedes ya estarán cansados de que yo les hable del error de traducción que cometieron los 70 traductores de la Septuaginta. Pues bueno, resulta que una de las Biblias en las que se basa San Jerónimo es la Septuaginta. Ahí donde vemos el error de traducción, que se traduce mal la palabra hebrea alma por la palabra griega partenos, que en castellano quiere decir virgen. Y entonces los cristianos van a leer en esa traducción una profecía sobre una virgen que se va a embarazar, un sobaita, un soforte. ¿Ah? El texto original no nos hablaba de una virgen, sino nos hablaba de una mujer joven y ya, no necesariamente una virgen. Entonces los cristianos hacen toda una mitología de la concepción inmaculada y pues eso es la escena de Snatch, Cerdos y Diamantes, la película de Guy Ritchie que nos habla de ese error de traducción que cometieron los 70 traductores de la Septuaginta en esa versión de 2018 que estaban haciendo los alemanes. Hablaban también de ese error de traducción, hombre, o sea, hace 4 años. Entonces vemos como sí es cierto, sí es verdad que esa palabrita alma, esa palabra mujer joven, se pasó mal, se tradujo mal a la Biblia Septuaginta y por la palabra partenos. Habíamos explicado que entonces partenos es lo mismo, es la misma palabra de el Partenón de Atenas. Entonces para los griegos el partenos era Atenas, la virgen, era la virginidad de la ciudad de Atenas, la impenetrabilidad de la ciudad, que los enemigos no podían entrar a nuestra ciudad. Eso era el sentido que tenía la palabra partenos en tiempos de los griegos. Y desde esa palabra que sale la palabra virgen y toda la mitología de la Virgen María. Y eso nos hace pensar también en el mito mariano, del cual habla Mario Mendoza en Buda Blues, por ejemplo. Entonces, bueno, que nada, eso es la Vulgata de San Jerónimo. Entonces, pues nada más y nada menos se celebra el Día Internacional de la Traducción por la fecha de la muerte de San Jerónimo, el 30 de septiembre del año 420. Y bueno, era muy importante que les contara esto porque resulta que como estamos traduciendo un texto del alemán al español, pues entonces estos son los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, son los espacios de habla hispana, de habla inglesa, de habla alemana, el hablar bogotano de Marcel, los espacios de la mitología griega, de la mitología romana, del imperio romano, de Janus Quirinus, de Jano el Bifronte, de la dualidad, de las leyes eternas y todo el espectro cultural que podemos aprender y que podemos adquirir mediante el mero acto de traducir. La estrategia puntual de aprendizaje de lenguas extranjeras que se llama la traducción. Estamos en contacto.